esperanza mía, te debo amarrar, fe inquebrantable, me encadeno a ti, para que la pena nunca pueda entrar a matar las ganas de luchar sin fin. Como te amo tanto, tierra guaraní, por eso el dolor desgarra mi ser al ver cómo mientes y roban sin piedad. Los que prometieron tanto hacerte el bien solo te hacen mal. ¿Dónde llevarán nuestras esperanzas? ¿Dónde guardarán el bien mal habido, privando a tus niños de salud y paz? No les servirá si la vida es bella cuando se hace el bien, cuando lo ganado con trabajo honesto es la pura miel. Ya te veró que xereta porá anilla heya yenimita fuera hojasa asu hanyamba apona oñon dibe pa tobe ya iporama umi iya puba ya de mondapa. Ya te veró que xereta porá anilla heya yenimita fuera hojasa asu hanyamba apona oñon dibe pa tobe ya iporama umi iya puba ya de mondapa. Ya te veró que ya paña pu a que se Paraguay mi ya pohangwa te taimbare te van a imboyo ya hay ñandero basa tu pase María de Caacupe Habu apa bebe coña nereta ñamo tenonde ya paña pu a ñamo parete ñande Paraguay. Sí. Olvídate de cantar ese tipo de temas durante la dictadura, Lisa. Jamás. Yo creo que a la mitad de la canción ya hubieran estado ahí. Los de la Caperucita le agarraban a Fer, ¿verdad? Primero le afeitaban a vos de la corbata y a mí de, no sé, de los cabellos y ya afuera, ¿verdad? Esa es la ventaja. Pero esta canción... ¿Cómo se llama la canción, Lisa? Perdón. Esperanza y Fe. Esperanza y Fe es una canción que la escribí cuando fue la quema del Congreso y la muerte de Gonzalo Quintana. Yo estaba en México en ese momento, muy atenta a lo que estaba pasando en Paraguay. Fue una situación de mucha impotencia la que sentí y salió esta canción, ¿verdad? Que es también, o sea, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una democracia imperfecta, una democracia cuyos cimientos justamente fueron los que vivieron y los que prodigaron la dictadura durante tantos años. Y por eso es que creo que el protagonista más importante y el héroe, el guapo, el valiente es el pueblo paraguayo. Gracias a que el pueblo salió en diferentes oportunidades, costó la vida de muchas personas, todavía esta democracia se mantiene. Y el 21 de febrero voy a estar en el Teatro Municipal justamente arrancando con Benjamín, mi compañero de ruta. Va a ser una conferencia, concierto que se va a llamar Demos Gratia, demos por democracia y gracias por gratitud al pueblo, ¿verdad? Que es el que sostuvo en muchas oportunidades cuando la gente malinterpreta o interpreta la Constitución a su antojo y de acuerdo a su voluntad. Fue el pueblo el que salió, ¿verdad? Vos contabas, Lisa, hace rato que al doctor Fernández Bogado le habían prohibido hablar. A veces Color le cerraron. O sea, claro, evidentemente la prensa, aquel que alzara la voz contra cualquier tipo de injusticia en aquel momento, tenía prohibido hablar. El Totalmente. Arte también por eso era perseguido. Entonces, cuando se hacían los grandes festivales musicales, eso te pueden contar. Hubo un movimiento que se llamó Manduana,
donde estuvieron aglutinados un grupo, un colectivo de artistas y que fueron perseguidos. Ricardo Flecha estuvo preso, ¿verdad? De repente en el medio de los festivales estaban actuando y entraban la policía y había un desbande generalizado. Y eso pasaba, pero eran, digamos, los bastiones, eran los momentos en que era impresionante la multitud que se juntaban para escuchar estas canciones testimoniales, ¿verdad? De Carlos Noguera, Horizontes, por ejemplo, es una canción muy, muy hermosa, entre otras, y también canciones que venían de afuera, como Cambia Todo Cambia, Coraje, ¿verdad? Solo le pido a Dios, y también canciones de acá, Tetahuasa Pucay, Mi Patria Soñada, ¿verdad? Despertar, de Maneco Galeano. Eran herramientas musicales que la gente estaba muy... y que también el pueblo a través de estas canciones expresaba su descontento, Juan Carlos. Hablando de arte, el cine también forma parte importante de estas 3 décadas de democracia, una cuestión que era prácticamente imposible, porque como ya señalábamos con Lisa, el régimen perseguía al arte. Veamos este material de nuestros compañeros del Departamento de Prensa sobre el cine paraguayo y cómo se desarrolló en las 3 décadas de democracia. La noche de la Candelaria, el golpe de Estado que derrocó al tirano Alfredo Stroessner, no solo significó la apertura democrática en el ámbito político, también para las artes significó una ventana hacia nuevas posibilidades. El cine fue sin dudas una de ellas. Antes del golpe era como que todas las obras tenían que ver con el tema, pero no directamente. O sea, estaba como solapado, estaba como que en una segunda o tercera lectura. Y si era muy evidente, obviamente tenía sus consecuencias. Entonces, a partir del golpe, es como que la gente se liberó y fue mucho más auténtica, mucho más directa, y eso era maravilloso, ¿verdad? Específicamente en el cine, el golpe coincidió con una democratización tecnológica que también llegó a nuestro país. Lo lindo que pasó después con el nacimiento del video era que se volvió accesible y democrático a todo el mundo y que era barato. O sea, vos grababas y ya podías mostrar, ¿verdad? Ese traspaso que se dio casi en el momento también en que acá hubo ese cambio a nivel político, ya era más accesible, digamos, mucho más accesible. Como director, Juan Carlos Maneglia fue testigo de los sucesos del 2 y 3 de febrero y del registro que realizó junto a otros jóvenes, quedó un testimonio único de la vuelta a la democracia en el Paraguay. A la gente para que permanezca en sus hogares, una convocatoria para poder estar tranquilos en este momento realmente. Por favor, entonces nosotros desde este lugar, desde las calles, del microcentro de la capital, decimos a la gente que no salga con sus automóviles porque la gente. En el documental, Maneglia junto a Carlos González Brun y otros dejaron para la posteridad testimonios invaluables de ese momento de nuestra historia. La gente tomando los afiches de Stroessner y quemando y rayando, pero con tanta rabia. Y en una entrevista también a Aldo Socolillo, me acuerdo que entrábamos, le preguntamos, y él fue tan directo con lo que pensaba de Stroessner. Lo encontramos también, me acuerdo, gritando en la calle a Humberto Rubín. Nunca el Paraguay ha vivido un día de tanta felicidad como el que estamos viviendo hoy. ¿Cuál va a ser el destino del general Stroessner? Yo diría el tacho de la basura. No sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. La libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. Fue un momento impresionante, realmente inolvidable, ¿verdad? Independiente a que no fue todo perfecto a partir de ahí, digamos, ni tampoco todos los que tomaron el mando fueron realmente constructores de una democracia auténtica y real
toda la gente que hacía arte lo tomó de una y se manifestó, y eso fue genial. Bueno, el testimonio de Juan Carlos Maneglia, uno de los probablemente directores más importantes del cine paraguayo en esta era democrática. Lisa, las herederas, por ejemplo, no había forma que pudiera verse en Paraguay si es que, de grabarse siquiera, si es que seguía la dictadura. No, imposible. No se hubiera podido hacer nunca. Muchas cosas no se podían hacer. O sea, cuando yo escucho de la gente dice, éramos tan felices y no lo sabíamos, ¿verdad? También estábamos los que éramos tan infelices y no podíamos decirlo, ¿verdad? Porque si vos te animabas a decir algo, siempre estabas expuesto. Era una época donde había muchas intrigas, Juan Carlos, mismo dentro de la familia. Yo creo que de ahí viene también de que todavía los paraguayos desconfiamos mucho los unos de los otros. Como que nunca, no sabemos del todo si podemos confiar al ciega hacia la otra persona. Y en la época de la dictadura, mucha gente que nunca hizo nada en su vida por una simple intriga, porque el vecino no te quería nomás. Bastaba con que levante el teléfono, diga una intriga y ya venían a buscarte. De por ahí un policía te enojaba contigo porque no le gustaba tu cara, no sé, como era policía y te mandaba a la basura en su patio y vos te fuiste y le dijiste apagar un poco y ya ahí mandaré y por eso, ¿verdad? Muy tristes fueron esos 35 años. Hay mucha gente que tiene mucha nostalgia. Y yo creo que también esto pasa porque no se enseñó en esta época de democracia que tuvimos, no se enseñó esa parte de la historia de nuestro Paraguay. Como que hay no se tocó a fondo y es algo que sí debería tocarse a fondo, ¿verdad? Todo lo que pasó en la época de esto. ¿Verdad? Y Lisa, vos me contabas, vos tuviste que seguirle incluso a tu esposo una vez porque lo llevaban preso. Sí, cuando nosotros volvimos, yo volví antes que él de Estados Unidos y me entero yo acá de que había una orden de captura contra él, ¿verdad? Una persona ahora puedo decir porque ya no está, yo recibo una llamada de Gustavo Stroessner y me dice que quería hablar conmigo. Entonces me voy a una dirección que me dio ahí cerca de donde está la oficina del Cuerpo de Paz. Me fui con mucho miedo, con muchísimo miedo. Ahí él me dice, yo esto que voy a hacer no debería hacerlo, pero lo hago porque me consta que su esposo es una buena persona. Y hay una orden de captura contra él y lo mejor sería que no regrese al Paraguay. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque él escribió unos artículos contando lo que pasa acá del gobierno de mi padre, ¿verdad? Pero ¿y si los artículos son mentiras? Está bien, pero todo lo que dice es verdad. Sí, pero hay verdades que no se pueden decir, me dijo él, ¿verdad? Y entonces fue corto, preciso y me dijo, esto es todo lo que le puedo decir. Y me fui. Cuando entonces le aviso yo a Benjamín, entonces él pide una extensión, yo pedí una visa para ir a Estados Unidos, me negaron la visa, o sea, yo quedé prácticamente presa acá. Entonces él pide una extensión a su beca, queda allá unos meses más, pero después ya no había alternativas, tenía que venir porque yo no podía salir. Ya estaba embarazada de mi última hija y vos sabés que nunca hablé de esto, Juan Carlos, es la primera vez que yo hablo de esta situación que pasamos. Entonces, cuando llega él al aeropuerto Silvio Pettirossi, lo llevan, le sacan de la fila y ya lo llevan. Cuando eso todavía mucha facilidad de entrar hasta, digamos, hasta donde venía, hasta prácticamente la boca de salida. Y lo llevan, entonces le digo, ¿pero por qué no? Para averiguaciones. Para averiguaciones, después terminó en venida ya en la patrullera. Nosotros con el móvil de Radio Cáritas vinimos detrás. Ya lo metieron en investigaciones, no me dieron ninguna explicación, a mí casi me tiran por las escaleras estando yo embarazada. O sea, no había consideración ni con las mujeres embarazadas. No. Porque es algo que Guillermina Kanonikov también suele contar en su relato. No. En esa época muchas mujeres fueron violadas, muchas mujeres que iban presas, nunca se sabe qué pudo haber pasado. Mucha gente desapareció y nunca se supo el paradero de esa gente, ¿verdad? Entonces, a mí me tuvieron esperando ahí afuera, no me dieron ni silla ni nada, hasta que mi papá vino a la tardecita y me dijo, mi hija, no te puedes quedar en este estado acá,
Nadie me dio. Al día siguiente, ese día yo me fui durante varios días, venía al Ministerio del Interior a pedir audiencia para hablar con el ministro y que me diga por qué mi esposo estaba privado de su libertad. ¿Cuál era el motivo real? Y nunca me recibieron. Me tenían esperando, me decían, ya le va a recibir, ya le va a recibir. Llegaba la hora, ya se fue el ministro. A las 2 de la tarde, yo estaba ahí esperando. Y el día que lo liberaron, había sido que ya lo habían liberado hace rato y me dejaron igual esperando ahí, ¿verdad? Fue muy triste todo lo que pasó y yo a veces como que me causa una cierta indignación con una mezcla de tristeza cuando escucho que la gente dice que vuelva la dictadura, que vuelva la dictadura, y realmente yo creo que no saben en el fondo lo que significa vivir en dictadura. Y quizás esa gente vivió muy confortable dentro de su área de confort, a lo mejor se tragó muchas cosas que quería decir y no lo dijo, pero también hubo gente muy corajuda, gente muy valiente que luchó, que peleó. Evidentemente, Lisa, el arte fue clave en este sentido y el teatro, por ejemplo, fue también clave en estos años. ¿Vos recordás, por ejemplo, algo del teatro antes y después de la dictadura? En la época de la dictadura se hacía mucho teatro y yo lo que sí recuerdo es que en algunas comedias se satirizaba de repente algunas situaciones, ¿verdad? Pero también hubo un grupo de gente que hacía obras de teatro, pero no recuerdo muchísimo realmente si hubo algo que fuese testimonial como en la música. Yo creo que la música fue el mayor protagonista en la época de la dictadura. ¿Te parece si vemos a Agustín Núñez, referente del teatro paraguayo, cuenta su perspectiva de estas 3 décadas, del antes y después de la caída de la dictadura y el teatro paraguayo? Me han bastado 26 años para imponer mis 3 mandamientos capitales y llevar a mi pueblo no a la tierra prometida, sino a la tierra cumplida. Agustín Núñez, figura indiscutible del teatro paraguayo, cumple este 2019 50 años de carrera teatral, muchos de ellos en plena dictadura de Alfredo Stroessner, y conoce muy bien los pesares de hacer arte durante tan oscuros tiempos. Y era un tiempo de muchísima represión, de muchísima censura y lo peor, la autocensura. Una censura política y moral. Había una comisión de moralidad que decidía si se podía hacer o no una obra o qué había que eliminar de una obra de teatro. En aquellos años tan difíciles, Agustín Núñez y otro grupo de jóvenes pertenecientes a la Facultad de Arquitectura fundaron el grupo Tiempo Villo. Era un grupo de teatro que realmente empezaba a explorar nuevas formas, tanto a nivel de contenido como de expresión escénica. El compromiso entre el actor y lo que estaba haciendo a un nivel inclusive de riesgos, de jugarse. Pero por supuesto, esos riesgos no solo se vivían en la escena, estos perseguían a los actores aún fuera del escenario. Para ensayos nosotros no conseguíamos un espacio físico donde ensayar. Nos echaban de todas partes, consideraban que estamos haciendo una actividad subversiva que podía comprometerles. En nuestras funciones teníamos a la camioneta de la policía, la roja, dando vueltas, tratando de asustar a los espectadores y a nosotros. Con la caída de la dictadura, el Teatro Nacional vivió una verdadera revolución. A su regreso de Colombia, hasta donde Núñez fue a vivir una especie de exilio cultural, comenzó su trabajo tanto en la dirección teatral como en la docencia en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Con el advenimiento de la democracia, surge como una obra emblemática, Yo el Supremo. Una posibilidad de decir muchas cosas por décadas silenciadas. Se tuvo que revisar todo, se tuvo que empezar a formar profesores también, nuevos, con un nuevo pensamiento, respetando a los que ya tenían sus años y aprovechando el bagaje de ellos también. Actualmente, Núñez continúa trabajando en la formación de nuevos actores y actrices, pero en el ámbito privado. Su escuela, El Estudio, cumple 25 años. Agustín Núñez advierte que el abandono del Estado también es una especie de censura.
A veces la censura desaparece como acción, pero sí está presente por omisión. No voy a atacar, pero voy a dejar que se muera por sí solo, eso que llamamos teatro. Pero hay miles y miles de personas en Asunción, en el interior del país, que seguimos haciendo, porque me incluyo, teatro de resistencia. Pese a la falta total de apoyo, seguimos haciendo teatro.